Bueno, muchas gracias por la presentación. Tengo que agregar también que soy directora del Instituto de Derecho Animal a nivel iberoamericano, Derecho, Cultura y Ambiente, y además estoy realizando a través del proyecto Expediente Rojo. Es una ONG que está vinculada con el FBI, CIA, DEA, y bueno, he dado clases en esos lugares, ¿no? Unas charlas para el FBI. Así que no es menor, no es un tema menor, son delitos transnacionales, ellos trabajan con delitos transnacionales, y bueno, me invitaron para disertar sobre los temas de maltrato animal, crueldad animal, y los casos que hay acá también, como todos los casos Rubio, Chocolate, y todos los demás, ¿no? Dólar, bueno, son varios casos que hay para hablar, ¿no? Para perfilar los asesinos seriales y demás, ¿no? Es un tema bastante amplio y muy interesante, pero es la primera vez que toman a una latinoamericana para eso. Me parece muy importante para nuestro país y para hacer una especie de embajadora de la Argentina, ¿no? Lo mismo pasó en Irlanda. Bueno, ahora vamos al tema este que tenemos que tratar hoy. Bueno, agradezco a todos ustedes, al Colegio de Abogados de Avellaneda Lanús, al Instituto de Derecho, al Instituto de Estudios de Derecho sobre Derecho Animal, a la doctora Lucía Sande, a la doctora Sandra González por esa presentación, a mi querida Edith Chenoni, que debe andar por ahí, y bueno, a todos por este espacio. Bueno, el tema que vamos a tocar hoy es justamente transferencia de la justicia penal ordinaria en el proceso de autonomía de la Cava 4. Es la fase 4. Se hicieron en 4 fases este proceso. Antes que nada, les voy a contar por qué es histórico, eso después lo vamos a ver, por qué es histórico, por qué le dan recién ahora le dan tanta preeminencia al derecho animal, a todo el tema de delitos contra los animales. Más allá de que uno esté de acuerdo o no con este traspaso de competencia en el tema político y demás, nosotros nos vamos a resaltar el tema en sí de que es histórico para el derecho animal, más allá de que estemos de acuerdo o no, porque hay varias versiones de que están de acuerdo o no en el caso de con competencia, que sea de nación o sea suya, se independiza la justicia. Bueno, es todo un tema bastante politizado, digamos, ¿no? Nosotros vamos a dejar eso de lado y vamos a contar una breve reseña de por qué se da esto y cuál es este aporte que me tocó en suerte realizar para este compendio, porque fue un doctrinario por delito, hay varios delitos, y justamente el tema de maltrato animal, ley 14346, delito contra los animales, se me ha seleccionado a mí para realizar este aporte, ¿no? Me parece muy importante y es histórico y cambia la forma de ver de los fiscales y jueces este delito. Y lo voy a decir después, les voy a explicar por qué. Bueno, en el año 1994 comienza esta autonomía jurisdiccional de la Ciudad de Buenos Aires a través de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué pasa con esto? Se empiezan a crear 2 fueros. Un fuero es el de la justicia de la ciudad. Un fuero es el contencioso administrativo tributario y el otro fuero, en que se desdobla la justicia de la ciudad, es el penal, contravencional y de faltas. Este fuero es el que vamos a hablar hoy un poco más, ¿no? Nos vamos a dedicar a este fuero. Comienza a recibir lo que se denominó un traspaso de competencias, o traslado, o traspaso de competencias, como quieran, o transferencia de competencias, como quieran denominarlo. ¿Qué es lo importante? Bueno, estaba colapsado el sistema de nación, entonces se empiezan a transferir delitos a la justicia de la ciudad, delitos que hayan ocurrido cuyo lugar del hecho sea precisamente la Cava. Este traspaso se dio en 4 fases. La primera fue el año 2003, que se dio la primera fase, que fue cuando se crearon estos 2 fueros, y fue el primer convenio, se hicieron 4 convenios. El primer convenio fue ese, 2000-2003. El segundo convenio, que fue en el 2004 y se efectivizó por ley del Congreso
en el 2008 recién, por ley nacional, se empezaron a traspasar varios delitos, entre ellos, por mencionar algunos, el de lesiones en riña, artículo 95-96 del Código Penal, el de omisión de auxilio, el de abandono de persona, 106 del Código Penal, omisión de auxilio 108, el de amenaza simple, 149 del Código Penal, el incumplimiento de los deberes de asistencia familiar, la ley 13944, si no mal no recuerdo, el de delitos de discriminación, y entre ellos también el de la ley 14346, maltrato y crueldad contra los animales. Recuerden esa fecha, 2004, se efectivizó en el 2008. El segundo convenio de traspaso de competencias. Ahí estaba el delito de maltrato animal. Eso ténganlo en cuenta porque después lo vamos a decir por qué. ¿Por qué desde esta época hasta ahora? Bueno, en el 2011, por ley del Congreso, se vuelve a hacer un traspaso de competencias, que se sancionó en la ley 26702, donde se transfiere la competencia de la Ciudad de Buenos Aires para investigar y para que se establezcan los órganos adecuados para tener el poder porque antes era toda nación, para tener el poder de poder investigar y desarrollar toda esta estructura, digamos, ¿no? Siempre recuerden delitos que se cometieron en el territorio de la ciudad, no otros delitos que fueran de fuera de jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires, sino los que estaban ahí. ¿Cuántos se integran? Más o menos 33 delitos se integraron en 2011, que se sancionó la ley 26702 para los órganos y la facultad de investigar de la ciudad. Ahora, en el 2017 se realizan el tercero y cuarto convenio de transferencia de competencias. ¿Qué pasa con esto? Bueno, recién hasta el último, se dan en dos fases. La última fue en el 2018. ¿Qué pasa con estos delitos? Se agregan nuevos a los ya 33 delitos que ya transferidos, se agregan dos delitos nuevos, como por ejemplo el grooming y los delitos informáticos. Este trabajo se hizo en 2 tandas, el último fue en el 2018. El año pasado se llevó adelante un compendio, que es el que estamos viendo ahora en pantalla, un compendio que es el 4º volumen, cuya edición en formato digital es el que estamos viendo ahora, y se concretó, se pueden descargar de la editorial Juzgaires, como ustedes pueden ver, ven la parte de doctrina, y ven la parte, digamos, digital. Ahora, la parte, digamos, física, o en volumen, lo van a hacer más adelante, porque ustedes saben que con el tema de la pandemia no se pudo realizar, se hizo una conferencia a nivel virtual, pero la idea era hacerlo en la Feria del Libro. Como no se puede hacer, obviamente, por este tema de la pandemia, cuarentena y demás, lo van a hacer más adelante, la versión física. Esta es la versión digital. Fue hace poquito, el 11 de agosto, en una jornada virtual. Contó con el presidente del Consejo de la Magistratura de la Ciudad, el doctor Maqués, varios consejeros, varios magistrados que hicieron esta ceremonia, este evento. Bueno, fue importante porque el trabajo fue realizado por la editorial Juzgaires, el Poder Judicial de la Nación, el Poder Judicial de la Ciudad, el Consejo de Magistratura de la Nación y de la Ciudad. Ahora bien, si ustedes ven, como recién les comenté, cuándo se fue realizado este traspaso de competencias, vemos que fue en el 2004. ¿Y cuándo se efectivizó? En el 2008. Bien, teniendo en cuenta que fue en el 2004, ¿cuánto tiempo ha pasado hasta ahora? Recién ahora, en el 2020, están haciendo el 4º compendio y le están dando entidad a los delitos contra maltrato animal.
tipificados por la ley 14346 del año 1954. Ustedes ven cuánto tiempo pasó del 2004 hasta ahora. Recién ahora se lo considera en su verdadera dimensión. ¿Mm? Eso es lo que quiero que vean. Acá vamos a ver un poco el libro, el formato. Acá está el índice. ¿Mm? Acá estoy yo, página 335, malos tratos y actos de cuidar a los animales. El doctor Darío Reynoso habla unas palabras ahí. Es el presidente de la Comisión de Transferencia del Poder Judicial en la Nación y de la Ciudad. La presentación. Y acá empieza. No les voy a decir todo lo que está escrito porque ustedes pueden verlo tranquilamente descargando el material. Y además hay otros delitos, ¿no? Este es uno de los delitos traspasados. Pero es el que nos interesa a nosotros. Bueno, ¿por qué digo que este material, este compendio de varios delitos, un doctrinario por delito seleccionado, en este caso a mí se me seleccionó para hacer la parte que me corresponde por antecedentes, por maltrato animal y demás, por ser especialista en el tema. Bueno, ¿por qué digo que es histórico? Bueno, digo que es histórico porque, aparte de ser la primera vez que tienen en consideración estos delitos contra los animales, lo importante es que esto va a ser material obligatorio de lectura, todo este compendio, material obligatorio de lectura para jueces, fiscales y operadores jurídicos y abogados que tratan con estos delitos, ¿no? Abogados penalistas. O sea que un juez para fallar o decidir va a tener en consideración este material. Y un fiscal para investigar también. Es obligatorio, material obligatorio según según lo que han dicho el Consejo de la Magistratura de la Nación y de la Ciudad. Este es material obligatorio. Es solamente para ciudad, y yo diría, por ahora es para ciudad, pero también podrían utilizarlo todos los jueces del país porque es general, es para todos, es nación, es nacional, son delitos a nivel nacional, federales, nacionales, como quieran llamarlos. O sea que a todos les incumbe. Es un buen material para tener en cuenta cuando fallan. Un juez o un fiscal para fallar, un fiscal para investigar, tiene que tener en cuenta todos estos delitos. Lo que me parece que está obligado, antes de resolver, leer, informarse, porque yo no puedo creer que un fiscal o un juez tenga que fallar, un juez que no esté especializado en derecho animal no puede fallar, porque no tiene los conocimientos, ve solamente el maltrato animal y nada más. No, esto es más profundo. Con este material tienen en consideración que son seres sintientes, seres conscientes y seres sintientes. O sea, los animales tienen capacidad de sentir, capacidad de tener miedo, temor, angustia. O sea, estamos hablando de otro nivel, de otro prisma y de abrir las mentes hacia otro tipo de consideración. Me parece muy importante, por eso digo que es histórico, porque si desde el 2004 hasta ahora no han hecho absolutamente nada, ni siquiera han investigado bien, ahora con esto tienen la capacidad o la posibilidad de investigar y ver otra perspectiva, que no es solamente lo que vemos, maltrato animal, que le lesiona a un animal, lo mata a un perro, mata a un gato, etcétera, y nada más. No, esto tiene una connotación más profunda que a través de este material pueden generar un tipo de conciencia, un tipo de apertura mental para que vean que esto no es solamente el maltrato animal, sino que va mucho más allá. Porque como sabemos, la violencia con animales empieza con animales y continúa, o son delitos precursores hacia humanos. Es importante que tengan en consideración eso, y que las víctimas no son solamente los animales. No hay otra víctima que no sea el animal no humano, ¿no? Bueno, nosotros, ¿cómo he realizado este aporte, o por lo menos estructurado este aporte? No me quiero extender mucho más en el tiempo porque prefiero que la doctora Garrido tenga suficiente tiempo como para explayarse en sus temas, pero voy a hacer una mención de los temas principales. Primeramente, ubicarlos en qué es el derecho animal, que no saben. Hay muchos jueces y fiscales que se piensan que solamente la 14346 y nada más. No, es mucho más que la 14346.
Ya sabemos que la 14346 es una ley viejita del año 1954, pero no obstante ella considera a los animales como víctimas, cosa que la ley civil no lo hace. La ley, y aún con las reformas civil y comercial, dice que los animales son más o menos como semovientes, que son semovientes, dicen, o objetos o cosas. Lamentablemente, la ley civil y comercial quedó, aún con las reformas, quedó muy atrasada en el tiempo. En cambio, la ley penal, a pesar de que es de 1954 y que la tipificación de los delitos no abarca todo lo que debería, ahora no está actualizada, esta ley está actualizada, pero las penas son muy bajas, ya vemos que tienen de 15 días a un año, pero no obstante está diciendo que son víctimas los animales. Y eso es lo fundamental. La ley penal de algún modo los pone en sujetos de derecho a los animales, cosa que la ley civil debería hacer y no lo hace. Bueno, eso por un lado. Decir qué es el derecho animal, que muchos no lo saben, que es una rama transversal muy nueva, en el que el objeto del derecho es la naturaleza legal, social, jurídica y hasta psicológica, física y psíquica de los animales. Nosotros nos corremos de este punto de vista y acá lo primordial son los animales. Nosotros no tenemos nada que ver, ellos tienen otras necesidades que no son las nuestras, así que acá la prioridad la tienen los animales. Hablo de la ley 14346, las características más importantes, y después hablo un poco de derecho comparado. Ustedes saben que además de nosotros tenemos varias declaraciones mundiales, la Declaración Universal de los Derechos del Animal del 1978, que habla un preámbulo y 14 artículos, bastante amplio y complejo, en donde se prioriza el trato que le da a los animales, el ser humano, que no se puede violar ese derecho, que los estados deberían ayornar sus legislaciones hacia la protección de los animales. El Tratado de Lisboa del 2009, que introdujo en los Estados miembros de la Unión Europea, en su artículo 13 principalmente, que todos los animales son seres sensibles o sintientes. La Convención de Cambridge, que hace sobre la conciencia del 2012, que hace evalúa los estratos psicológicos y establece a través de una investigación paralela entre hombre y los animales que justamente todos los animales tienen conciencia, hasta los pulpos. Y no es algo que yo digo, sino que lo dicen científicos de todo el mundo, unidos en Cambridge para realizar o efectivizar esta declaración, que nos cambia nuestro prisma en el mundo, en nuestra relación con los otros seres que están en el mundo, con las otras especies, y nuestro lugar en el mundo, en el planeta. Bien, y después tenemos la Convención de Curitiba del 2015, que también establece que los animales no son cosas, sino que son sujetos de derecho, y la de Toulon, de hace poquito, del 29 de marzo, si mal no recuerdo, del 2019, que es la declaración de los juristas. Así como la de Cambridge era de los científicos, la de Toulon es la de los juristas. ¿Qué es lo que dice? La de los juristas, esta convención, establece que todos los animales son sujetos de derecho y que todas las legislaciones deberían dirigirse hacia esa nueva prisma, hacia esa nueva perspectiva. Esto es más o menos lo que estoy hablando en este aporte, en este compendio. Y por último, finalmente, el tope de la violencia serían los asesinos seriales. O sea, vamos con un circuito que empezamos por el derecho animal, siguiendo con nuestra ley 14346, luego el derecho comparado, la relación entre la violencia con animales como precursora de delitos violentos hacia los humanos, y el tope, que serían los asesinos seriales. Todo este circuito de violencia es lo que tienen que tener en cuenta jueces, fiscales, para fallar y para investigar. Esto es primordial. Mientras nosotros estamos viendo actualmente la mayoría de las causas por maltrato animal se archivan, en otros lados toman estos temas como prioritarios. El FBI y diversos, las nuevas doctrinas de criminología toman el maltrato animal,
según el maltrato animal o según si una persona maltrata a un animal, es como se va a comportar en un medio social. Me parece muy importante esto. Bueno, esto para más o menos, para que tengan una idea, ustedes lo pueden descargar o ver en juzgaires.com en la parte de doctrina. Así que, bueno, le agradezco esta oportunidad y le dejo el espacio a mi colega, la doctora Marina Garrido, que tiene un tema muy importante, una bomba, diría. Bueno, muchas gracias a todos. Doctora Velasco, le agradecemos como siempre la claridad y cómo logra bajar los temas, ¿no? Y para que todos los comprendamos. Hay una preguntita acá que si le parece le transmito. Dice, para Laura, ¿qué considera que contribuye a este aporte que realizó al derecho animal y a la justicia? Bueno, que fue más o menos lo que hablé al principio, ¿no? Sí, bueno, como aporte me parece prioritario porque, primero, estamos tratando de que la justicia cambie su cosmovisión o su prisma, ¿no? Con este aporte ya lo está diciendo el doctor Maqués, el doctor, todos los magistrados que hicieron la presentación de este compendio, que es obligatorio para los jueces, fiscales y operadores jurídicos que lean esto. Están diciendo, le están mandando a hacer los deberes, que lean esto antes de fallar, antes de investigar. Me parece algo histórico. Nunca. Y desde el 2004 que hicieron el traspaso de competencia, recién ahora se le da la importancia que merece, ¿no? Con toda esta movida que está ahora, ¿no? Que está ahora en todo el mundo, a nivel mundial, de que vean de que no es menor este tema. No es, lo que pasa con después va a hablarlo la doctora Marina Garrido con más, más específico, con más detalle, nuestra relación con todas las demás especies es lo que está sucediendo ahora con la pandemia. No es un problema chino, es un problema humano, de la relación de nuestra especie con otras. Es importante, y esto es una parte de eso, ¿no? De que, ¿por qué el homicidio es más importante que matar a un animal? ¿Por qué consideramos cuando es un humano se lo consideran individualidad, un homicidio, una pena, pero cuando es un animal es como que amontonan todas las penas en una. ¿Por qué ese reduccionismo si son vidas? Una vida, una pena. Y acá también, en los animales. Es lo que yo establezco acá también. ¿Por qué simplifican en una sola? ¿Porque la vida de un animal es menos que la de un humano? No, es lo mismo. Es lo mismo. Esto es lo que no entienden, ¿no? Y esto es una forma de ver que no es una cuestión menor. Que cuando empezamos a un maltrato animal, una violencia contra animales, después es la antesala de delitos violentos hacia otras personas, ¿no? Hacia otros humanos en inferioridad de condiciones para defenderse, ya sea una mujer, ya sea un niño, un adulto mayor o un discapacitado. Es así. Bueno, creo que ha quedado, creo que respondí bien, ¿no? Ha quedado claro. Y todas la saludan y le agradecen por la disertación. Bueno, muchas gracias a ustedes. Que este sea, por eso nosotros decíamos en principio que es un paso a favor, un paso adelante en cuanto al reconocimiento de los derechos de los animales, ¿no? La inclusión, y esperemos que realmente tenga el peso que, por lo que venimos abogando hace mucho tiempo, ¿no? Que de a poquito este despertar, que se vea también en la justicia, y esto es lo que se intenta lograr, ¿no? Esperemos que así sea. Bueno. Así que le agradecemos su aporte, y en favor de los animales, ¿no? Y ahora, bueno, vamos a pasar a nuestra otra disertante, que tenemos acá el placer de tener hoy, que es un tema un poco más complicado. Yo lo que decía era el contraste, lo de Laura es una buena noticia, y tenemos acá algo que es muy complicado, que puede tener muchas consecuencias negativas, no solo para los animales no humanos, ¿no? Si queremos sacarlo del tema, para todo el medio ambiente, los animales humanos también, ¿no? Vamos a hacer la presentación de la doctora Garrido, a quien le agradecemos enormemente por estar hoy acá. La doctora Sandra González va a hacer la presentación, y después ya la dejamos para que siga con su disertación. Gracias, doctora, por estar. La doctora Marina Mercedes Garrido es contadora pública, es abogada, es auditora internacional, Buenos Aires, Madrid, Barcelona, en consultoras
Price Waterhouse, corríjame si lo digo mal porque no sé buena en inglés, y Ernst Young, algo así puede ser. Bien. Abogada especializada en Derecho Societario, Contratos y Empresas del Sector Eléctrico, ayudante en la materia auditoría de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, profesora titular de la Cátedra de Contabilidad Superior de la Facultad de Ciencias Económicas, ICAI y CADE de la Universidad Pontificia de Comillas, España. Abogada, animalista, socia fundadora de la Asociación Lucha por la Integridad Social y Derecho Animal, más conocida como ALUISA, y activista por derechos de los animales y del medio ambiente. Le cedo la palabra, doctora. Muchas gracias, Sandra. Bueno, respecto a Luisa, que Laura decía que yo iba a hablar un poquito más de Luisa, a través de esta asociación civil promovemos la defensa de los animales, el derecho animal, y también en relación con problemas sociales que muchas veces derivan en el maltrato animal. Es así que hemos presentado el proyecto de ley de una extracción animal, prohibición y reconversión de la actividad de la atracción animal, fundamentalmente llevada a cabo por carreros en todo el país, y tratamos de estar presentes en el Congreso de la Nación con otros proyectos de ley a nivel nacional, provincial, municipal, tratando de impulsar específicamente en este momento con el sector caballos, maltrato equino, pero de manera amplia. Ahora está parado el Congreso, pero nuestro objeto es educar, difundir, hacer también educación a nivel de los legisladores que desconocen el tema y tampoco tienen asesores que puedan llevar a cabo este tipo de proyectos. Todo lo que tenga que ver con el maltrato animal y la educación sobre maltrato animal y también medio ambiente, porque como decía Laura, está todo relacionado. Hay que hacer una mirada holística del tema a estas alturas. Justamente este tema que voy a compartir con ustedes tiene esa mirada, porque es así, y porque además es lo que nos va a permitir hacer más presión en las autoridades, porque nosotros lo que primero que nos importa son los animales, en este caso los cerdos, y cómo se los cosifica y se los maltrata con esta industria ya que ha llegado a unos niveles de perversión realmente. Pero si queremos también influir para que tener un abanico más grande de ciudadanos contra este proyecto de megagranjas porcinas, tenemos que hacer mucho énfasis en la cuestión ambiental y sobre todo sanitaria, porque la gente está muy sensibilizada con lo que ha sufrido este año con la pandemia. Y la causa de las pandemias es el hacinamiento y la cría de animales para consumo. Es la principal causa hoy en día. Quiero empezar tratando de compartir un video que acabo de recibir. Yo estoy en un grupo, bueno, nosotros en Alvisa tenemos presencia con gente asociada en distintas provincias, bueno, también con abogados como Laura, como Alicia, como Edith. Tratamos de hacer esto de manera asociativa porque si no es imposible. Y estoy en un grupo de la provincia de Formosa, que Laura los conoce a muchos de ellos, un grupo de WhatsApp, donde hay gente que es de Paraguay y de Brasil. Y recibí un video, si no lo puedo compartir, se los cuento, y empiezo con esto. A ver, compartir pantalla. Dígame si lo ven. No. Todavía no. Aquí me aparece, a ver. Ahí parecería que estás compartiendo. Ahí parece pantalla, como ¿no? que sí. Ahí está, ahí está. Sí, ¿Se sí, mueve? sí. Porque ahora está como congelado. ¿No? ¿Se está moviendo? Sí. No, no. Pero no. la imagen está congelada, sí. Ahí. ¿Lo ven ahora? ¿Ven lo Ahí, que a ver. Sí, sí. ¿Qué ven? Sí, sí. Unas barcas, ¿no es cierto? Sí. Sí. Bueno, ese es el Amazonas.
Esto lo hacen de noche, pero lograron una imagen de día, no sé por qué, esta vez salieron de día, pero lo hacen de noche. Miren la cantidad de árboles que hay ahí talados. Esto es el Amazonas, ¿cómo lo talan? ¿Cómo lo talan? Para sembrar soja para criar ganado. Porque esa es la razón de la tala y de la deforestación y de los incendios del Amazonas. Miren, es interminable. Y esto todas las noches, los pescaron. Bueno, no se escucha el sonido, no sé por qué, porque hay un brasilero hablando, indignadísimo, gritando. A ver, ahí está. ¿Lo oyen? Sí, 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 sí. Ela nunca passa de noite em Santarém. Ela nunca passa de dia em Santarém. Só passa a noite. Só passa a noite. Entendeu? Olha só o tamanho da pau. Olha só. Vou dar a volta nela todinha para você ter uma ideia da quantidade de madeira que é levada. Olha só. Alta flexível. Olha lá. Olha a quantidade de madeira. Olha só. Pessoal, olha lá. Até um pico de madeira. Olha lá. Vocês estão aí, eu estou dando uma volta nela. Dando uma volta nela. Olha só a quantidade de madeira. Olha lá, ó. Olha só. Olha a quantidade de madeira. Quantas milhares de árvores tiradas da floresta. Olha só. Olha só. Bueno, ya está, es suficiente, ¿no? Terrible, Da una terrible. medida, a mí me dan ganas de llorar cuando lo veo. Sí. Te decía, yo no recuerdo si era por hora o por minuto una cancha de fútbol, se está deforestando en el Amazonas. Tal es así que en el último sínodo del Amazonas, el documento final firmado por el Papa, dice que bueno, la causa de los incendios de la deforestación es la ganadería, ya lo dice hasta la Iglesia, ¿no? Que siempre ha sido muy antropocéntrica, pero ya está cambiando la mirada también. La encíclica Laudato Si, la última, es realmente muy rica en relación a lo que es la dignidad de los animales, el derecho de los animales. Bueno, voy a ver si no hago ningún lío, y trato de cerrar esto. Bueno, se ha detenido la función de compartir pantallas porque la ventana compartida está cerrada, aceptar. Bueno, supongo que podré compartir otras cosas. Bueno, esto demuestra que todo tiene que ver con todo, o sea, partimos del maltrato animal, pero esto termina contra el propio ser humano, porque para alimentar esta producción industrial de carne, causada por el carnismo, que es una cultura que se instaló en el siglo XX, porque la verdad es que nuestros antepasados no comían tanta carne, pero está instalada por los medios de comunicación, por la publicidad, la hamburguesa, el McDonald's, ya se les mete en la cabeza el chip a los niños desde chiquitos. Entonces, complementado esto con que éramos 1.000 millones de habitantes hace 100, 100 y pico de años, y ahora somos 8.000 millones de habitantes, la única manera de proveer de carne a tanta población mundial, todos los países que han salido de la pobreza, como el caso de China, que quieren consumir carne porque copian lo que ven de Estados Unidos, que es donde comenzó la cultura carnista, más mayor consumo por habitante, más los 8.000 millones que somos ahora, no hay disponibilidad de suelo para criar el ganado de la manera tradicional como se hizo
a lo largo de toda la historia de la humanidad. Que tampoco estoy de acuerdo, porque creo que no son cosas, que no hay que explotarlos. Pero el problema es que en vez de que la tecnología sirva para mejorar la calidad de vida de los animales, ha sido peor. O sea, las maneras de que se está produciendo carne en la actualidad es un infierno para los animales y un infierno para la naturaleza, que es devastada de esta manera, y luego vuelve a través de pandemias a la salud pública, al humano. Es un círculo infernal, del cual no se habla, porque la gente estaba en las calles resistiendo el convenio que quiere firmar el mes que viene el presidente con China, de las megagranjas porcinas, y no ha salido en los grandes medios de comunicación. Y la verdad es que ha habido marchas en muchos lugares, no solo en Capital, en Rosario, en Formosa mismo. Claro, es un gran negocio, y quizás los grandes medios de comunicación no quieren, porque son sus anunciantes, meterse en problemas. Porque llama la atención que se esté, incluso medios de comunicación que están contra este gobierno, y el único tema que no le critican es este, porque se le ha criticado todo menos esto. Incluso la gestión de la pandemia se le ha criticado, que no todo estuvo mal, creo yo, pero este tema no lo mencionan. Lo mismo pasa con la oposición. También hace oposición, no hay tema que no se le critique al gobierno, y no soy aficionada al gobierno actual, ni a ninguno, pero quiero decir, se critica todo menos este tema de las megagranjas, por parte del periodismo, por parte de la oposición, y queda reducido a un tema de nicho, ¿no? Lo manejamos en este tipo de Zooms, la gente en la calle. A veces veo que una reunión por una protesta determinada de 20 personas, el otro día vi en TN, creo, 20 personas manifestándose, ya no recuerdo por qué, y estaban las cámaras de TN, de Crónica, y nosotros reunimos mucha más gente y no aparecen los grandes medios. Hemos reunido más gente por este tema de las megagranjas varias veces. Y y si aparecen después no sale, no se emite. Voy a empezar mostrando fotos para empezar a hablar del tema del maltrato. Ya ni siquiera es maltrato, es crueldad animal, y además es superlativa. Vamos a ver si funciona. La doctora Velasco ya habló sobre el marco teórico, la ley 14346, la declaración de la conciencia animal de Cambridge, la declaración de Toulon. Entonces yo voy a tratar de que empiecen a ver un poquito cómo es esto. Bueno. ¿De qué se trata una mega granja? Porque tenemos granjas de cerdos en Argentina, la crianza ya no es natural, pero las mega granjas chinas son de una dimensión superlativa. O sea, para que se den una idea, ahora creo que hay en este momento unos 9 millones de cerdos en Argentina, y las primeras noticias que se tuvieron, que salieron en la prensa, hablaba de 100 millones. Ahora es multiplicar por 10 lo que ya tenemos, y con un nivel de confinamiento aún mayor. ¿Ven la foto? ¿Se está viendo? ¿No? Se ve, pero chiquitita, se ve el bueno, documento que se tiene con todas las fotitos, pero se ven claro. chiquititas. A ver, entonces voy a hacer otra cosa. A ver, no quería empezar con esta, pero ¿esto lo ven? ¿Que es como un incendio? No. ¿Siguen viendo la fotito de antes? Sí, sí, sí. A ver, lo voy a mover. Está como congelado, porque se ve el puntero, pero como congelado. Ah,
Yo estoy pasando varias fotos ahora, ¿no las ven? No, no se ve, no. Quedó como congelada la pantalla. Sí. A ver. Vuelvo a empezar. ¿Siguen viendo las fotos chiquitas, los iconos? Sí. Porque yo las abro. ¿Ve los iconos? Solamente sí. A ver. ¿Qué me dice? Sí, como que queda Está en colgada. pausa, no sé por qué. A ver, voy a cerrar todo. Mientras le voy comentando que todo lo que fue diciendo, en el chat se fue acordando con todo lo que iba diciendo. Ahí está, ahí podemos ver. ¿Es grande? ¿Grande? Sí, Bueno, sí. bueno, espero que las próximas salgan. ¿Qué ha pasado? En el año 2018, China, que tenía un stock, perdón por la palabra que cosifica, pero es la que se usa, un stock de 500 millones de cerdos para alimentar a una población que cada vez está más ávida de carne, cuando la cultura tradicional no era carnívora, la cultura tradicional china era más vegetariana. Tuvieron que sacrificar 250 millones de cerdos por la peste porcina africana. Este sacrificio, bueno, todos hemos visto, los que estamos siguiendo todos estos temas, hemos visto la manera en que se hizo, se los enterró vivos. Este es el producto de enterrarlos vivos, tirados, arrojados desde trailers, y después con soplete se les prendía fuego. Esto es lo que es el resultado del hacinamiento y la enfermedad que conllevan estas megagranjas. A ver, ¿esta la ven? Sí. Grande. Sí, se ve bien. Esta es de acá. Tienen que pensar que las megagranjas chinas son más hacinados, más cantidad de animales en un mismo pabellón, más suciedad, más todo. Pero esta es la manera en que se están en este momento criando los cerdos. En galpones, sin luz, sin ventilación, sin respirar aire natural, hacinados en estas pequeñas jaulas sin poder moverse unos al lado de los otros. ¿A qué les suena eso? Eso suena cuando hablan los infectólogos de cómo se transmite el coronavirus, que es lo que debemos evitar, los lugares cerrados, sin ventilación, estar muy hacinados, los 2 metros de distancia. Bueno, todo lo que está mal para el coronavirus son las granjas porcinas, y los cerdos también son sujetos de enfermedades virales. Además, otra de las características que dicen los médicos, que es que debilita el sistema inmunológico, y somos más presa de los virus. La cuestión del estrés. Estos animales que nacen y viven y mueren así, esta es su vida, estos animales, el cortisol les destruye el sistema inmunológico, porque además del estrés que les provoca estar hacinados, de no pisar la tierra, están sobre cemento, de no ver el sol, del ruido, de la suciedad, porque no son animales sucios, es mentira, son muy limpios los cerdos. Todos sabemos hoy en día que son como perritos, que tienen la inteligencia de un niño de 3 años. Entonces, ese estrés, ese dolor que sufren, los hace pasto de virus y de bacterias. ¿Cuál es la solución del humano tan tecnológico y de las grandes mentes científicas que se dedican a la ganadería? Inyectarlos con antibióticos. El 70% de la producción de antibióticos
y de la industria, de los laboratorios farmacéuticos mundiales, el 70% de su producción se usa en la ganadería. ¿Por qué? Porque estamos haciendo esto. Esto genera otra consecuencia, que es que, bueno, las personas por un lado consumen esa carne, que es pura hormona y puro antibiótico, y por otro lado, las excretas de los cerdos también incluyen antibióticos, todo eso va a parar a las napas subterráneas, por eso se acumula se precipita todos los desechos. Imagínense lo que pueden ser los desechos de estas granjas, la cantidad de cerdos de la que estamos hablando, lo que es los desechos. Eso todo termina precipitando en grandes lagos de acumulación, que ahora voy a mostrar la foto, que terminan filtrándose en las napas y termina contaminando el agua. El agua con la que después se cultiva, alimentos que consumimos. Y el agua que después bebemos. O sea, los antibióticos vuelven a nosotros y así es como se crean las superbacterias, que se dice que, los científicos dicen que en el 2050 las enfermedades infecciosas en número van a haber más muertes por enfermedades infecciosas que por cáncer. En el 2050, estamos ahí. A ver si les puedo pasar. Bueno, esto es una de las granjas de acá. Estos son los galpones donde ellos viven, como les decía, cemento, aluminio, calor, cero ventilación. Bueno, estas son las jaulas parideras. Las hembras llevan la peor parte, porque los lechones, bueno, los matan rápidamente, pero las cerdas viven así, desde que nacen, tienen un par de pariciones al año, o sea, las inseminan, amamantan así y las inmovilizan para que puedan alimentarse los cerditos mejor, más rápido y crezcan en volumen de carne más rápidamente. Además a las cerdas les inyectan, esto fue un escándalo que surgió desde Europa la noticia y luego vino hacia aquí, se trató de investigar pero la justicia no investigó, se ha pedido, se ha denunciado, pero no hubo avance, que se trata del negocio de la sangría de yeguas preñadas. Son unas hormonas que producen las yeguas al estar preñadas, entonces estas hormonas se venden, valen mucho, tienen un valor muy, muy alto, y se venden a Europa sobre todo, por eso la investigación comenzó allí, para aplicarle a las cerdas, y también a las vacas, para que haya un rápido crecimiento de engorde. Todo busca la productividad, la rapidez. Es el capitalismo más salvaje aplicado a los pobres animales, ¿no? O sea, con el menor costo, máximo beneficio. Por supuesto, criar así al ganado prácticamente no necesita mano de obra, esto es una cadena industrial. Cuando se habla de que el gran negocio para Argentina, firmar este acuerdo con los chinos, son 9.000 puestos de trabajo, da risa, da risa. O sea, puesto en la balanza, todos los desastres que va a causar esto, por 9.000 puestos de trabajo, cuando con una sola pandemia ya hemos perdido 4 millones de puestos de trabajo este año. 4 millones de los más vulnerables, que son los empleos informales. Ya se perdieron 400.000 de empleo en blanco. Entonces nos están tomando el pelo. Por 9.000 puestos de trabajo, claro, se crean muy pocos puestos de trabajo, porque esto es como una especie de planta industrial. Como decía, la sangría de yeguas es horroroso porque también es usar y descartar a las yeguas, las preñan varias veces al año, mientras que están preñadas, le sacan muchísima sangre donde está la hormona, y como todos los días le sacan sangre, terminan abortando necesariamente ese potrillo, y las vuelven a preñar, y vuelven a abortar, y las vuelven a desangrar, y
viven muy pocos años. La vida de esas yeguas es eso, inseminación, preñez, sangría todos los días, aborto, nueva inseminación, nueva preñez, sangrías, ellas están debilitadas físicamente, y a mí me recuerda, no sé, no creo que no es banalizar el holocausto, pero esto recuerda realmente al holocausto. Creo que hasta es peor, me acuerda, no sé, me hace acordar al doctor Mengele, los experimentos que hacía, porque todo en nombre de producir carne para un público que quiere consumir carne, a cualquier precio. O sea, esto es lo que la gente tiene que conocer, que no lo saben. Tampoco saben que consumen carne de caballo cuando comen hamburguesas, por ejemplo, que se están faenando 600.000 caballos al año, más principalmente para exportar. Esto es otra de las líneas de Aluisa, ¿no? Tenemos una petición en change.org, que tenemos unas 60.000 firmas, y hemos conseguido que uno de los diputados nacionales, el doctor el abogado Di Stefano, hiciera un pedido de informes al SENASA, que no fue contestado, sobre el tema de la faena equina, porque se sabe que los de la faena equina son mayormente caballos robados. Esto hay desde investigaciones periodísticas, como la que hizo Soledad Barruti. Hace unos días he visto una nota en Crónica realizada por Chiche Herblum, donde hasta el cuatrero hacía alarde de explicaba cómo los robaba, y cómo los mandaban a faenar, cómo los frigoríficos saben que esta faena equina proviene de caballos robados, y sin embargo no pasa absolutamente nada. Por eso nosotros queremos que se derogue una ley de la época de Menem que permitió faenar equinos sin límite de edad, yeguas preñadas, potrillos, algo que estaba prohibido antes. Y buscamos que se derogue. Y tendrían que cerrarse unos 4 frigoríficos que se dedican a equinos. Somos el primer exportador mundial de carne equina. Esta es otra línea de Aluisa respecto al tema caballos. Volviendo al tema de las cerdas, se alimentan de maíz y de soja. Entonces, lo que está sucediendo es que estamos deforestando para alimentar ganado, como decía antes. Bueno, acá hay más fotos. O sea, ven como techado, aluminio, un calor infernal. Los animales mueren, hay fotos terribles, mueren, los dejan a un lado, los tiran como basura. Cuando se dice que no son cosas, yo pienso, en realidad las cosas se las trata mejor que a los animales en este momento, porque son caras, ¿no? Y la gente las trata de cuidar. Y si tiene cosas, las cuida. Salvo una persona que esté loca, pero lo que se hace con los animales también tiene que ver con la alienación de quienes trabajan en estos lugares, que después voy a hablar de eso, ¿no? Pero realmente cuando están enfermos, obviamente no es rentable curarlos. No los van a curar, los dejan ahí a un lado y bueno, sufren muchísimo, lo que sea que tengan, a veces son tumores, hay fotos de cerdos con tumores, distintas enfermedades infecciosas, se los deja como basura a un lado y luego se los tira. Bueno, esta es una jaula paridera, las cerdas, ven que son muchos cerditos, claro, es una producción importante, 2 veces al año. La cerda puede gestar y amamantar, pueden ser 12, 15 cerditos. Es un gran negocio. Bueno, aquí vemos, pobrecito, debe estar enfermo. Y sobre todo cuando uno ve cerdos de estos que se crían en los santuarios o como animales de compañía, se nota en los ojos la diferencia. Este animal está enfermo, se ve los ojitos chiquititos, casi ni se le ven. Y cuando uno ve fotos de cerdos sanos es diferente. Bueno, acá otra imagen aérea. Y estas son las de Argentina. Las que quieren traer, hablamos de un volumen 10 veces más grande. Bueno, este es un caso, bueno, cómo se los trata peor que a cosas. Aquí lo que sucedió, que una granja en Inglaterra hubo un incendio y
las notas periodísticas se solidarizaban con el productor por las pérdidas materiales. En ningún momento en general la prensa se compadece del sufrimiento de los animales. Cualquier periódico que leamos donde suceden inundaciones o incendios, se pone el foco siempre en el humano y sus pérdidas materiales, que está bien, pero no se puede dejar pasar que la principal víctima es el animal, porque pierde la vida, pierde todo, después de una vida de sufrimiento. Bueno, estas eran jaulas parideras, acá estaban las cerdas con los chanchitos, Inglaterra. Bueno, acá a la izquierda se ve uno de como sucede cuando están enfermitos y los dejan así, muriendo lentamente a un costado, hasta que alguien se da cuenta que lo tiene que tirar al tacho. Cuando se habla se criticó tanto a los mercados húmedos de los chinos, que sí fueron el origen de la actual pandemia, se deja de lado que son equivalentes la producción ganadera y porcina de Occidente, ¿no? No hay diferencia. Las condiciones insalubres, las condiciones inmundas en que se crían son bastante parecidas. Eso de la salubridad animal, la única diferencia es que los inyectan de antibióticos, pero las condiciones son igual de horrendas. Acá hay una vista aérea de estos lagos donde precipitan las excretas, que dice que 1 gramo equivale a 100 millones de bacterias. 1 gramo de excreta. Y los lagos son inmensos, son lagos. O sea, habría que ver, yo he visto videos con un dron donde se aprecia el tamaño de estos lagos, y además es lógico, hablamos de millones y millones de cerdos, uno puede imaginarse lo que puede cada cerdo excretar cada día y cómo eso se va acumulando. Bueno, aquí vemos también cómo queda sujeta la cerda inmovilizada para que los cerditos crezcan rápido, y engorden y hagan carne rápido. Bueno, esto es lo que decía antes, cómo se los tira como basura. Quizás esta cerda y los cerditos estuvieron enfermos durante muchos días, torturados por la enfermedad, y a nadie le importó, por ahí con simples remedios le salvaban la vida, pero no justifica para el negocio de la ganadería salvar las vidas de animales que se los ve como mercadería. Son costos que no están dispuestos a afrontar. Por eso hay tanta enfermedad también en las granjas de cerdos y también en la ganadería. Acá hay una vista de una granja un poco más grande. Bueno, esto es una foto, en realidad es un video, donde se ve cómo los arrojan vivos y luego les prenden fuego. Volvemos a recordar, 250 millones de cerdos mataron en China de esta manera por la peste porcina. Bueno, aquí hay más muestras. Es un holocausto animal, bueno, esta es la primera. Es un holocausto animal, es algo de lo que no se habla, es un tabú, por eso no lo conoce la gente en su dimensión. No es casual que China haya decidido tercerizar en países vulnerables como el nuestro, vulnerables económicamente, y para no correr más riesgos de pandemias. Ha decidido tercerizar la producción de carne porcina. Hay una nota que salió en el Evening Standard, donde científicos chinos identificaron otro nuevo virus de gripe, en este caso, porque el riesgo de los cerdos es la gripe, que recordemos la gripe del 2018, del 1918, la mal llamada gripe española, que fue letal, que murieron 10, 20, 50 millones de personas, ni se sabe cuánta gente murió, fue una pandemia. Es muy peligroso el virus de la gripe,
muta permanentemente, y científicos chinos, esto se publicó el 21, en un estudio en Proceedings of the National Academy of Sciences, un estudio de científicos chinos, se publicó ahora el 21 de julio, en donde detectaron una nueva cepa, G4EAH1N1, que deriva del virus de la gripe porcina de 2009. Es un virus que tiene unas características esenciales de ser pandémico. Y han recomendado, están preocupados estos científicos chinos por este nueva cepa de gripe porcina, y recomiendan monitorear de cerca la industria de la carne, de los cerdos, y de las personas que trabajan en esos lugares. Todas las enfermedades, las nuevas enfermedades, o las nuevas enfermedades virales, son zoonóticas. La mayor parte, más del 70%, y derivan de, por un lado, la cría de animales para consumo, y por otra parte de la destrucción del hábitat, que los va confinando cada vez en espacios más reducidos a los animales silvestres, y tienen más contacto entre distintas especies de animales silvestres hasta que pueden encontrar el caminito para llegar al humano, porque ya hay demasiada cercanía. El otro día me enteré, yo no sabía, que en Manaos hay 2 millones de habitantes. Cuando yo era chica era una aldea en Manaos, hoy hay 2 millones de habitantes en Manaos. El coronavirus hizo presa de los habitantes de la ciudad de Manaos, fue terrible el contagio allí, y porque de golpe hay en tan pocas décadas tantos habitantes en Manaos, porque por ahí entra y sale todo este negocio, o sea, por ahí entran a deforestar el Amazonas, por ahí salen todos estos troncos que hemos visto navegando en esta especie de jangada, que es total e ilegal. Entonces, al reducir la selva, hay más cercanía entre los animales silvestres y el hombre, y así esta es la otra vía por la cual pueden llegar virus a los humanos, además de la vía de las granjas, factoría de carne, ya sea cerdos o vacas, porque también las vacas las están criando así, gallinas. Bueno, esto respecto a la salud humana y el maltrato animal. La relación es directa. Por supuesto, también he mencionado la cuestión ambiental, que está en el medio. Cuando menciono que se está talando las selvas tropicales, se está talando el planeta para liberar tierras para la ganadería. Esto genera también una especie de círculo vicioso, nefasto, donde entra la cuestión del calentamiento global. Y de la pérdida también de suelo fértil. ¿Por qué? Porque el calentamiento global lo que hace es que se registren fenómenos meteorológicos extremos. Se está viendo claramente. El año pasado tuvimos mucha lluvia, mucha tormenta, inundaciones. Este año hay sequía. Entonces, cuando el clima se hace extremo, hay destrucción de suelo por 2 vías. Cuando hay demasiadas inundaciones, demasiada lluvia, por un proceso que se llama lixiviación, el suelo pierde sus nutrientes, que terminan yendo a través de los ríos, terminan en el mar. Es como que se van lavando. Esto también tiene que ver con que hay cada vez menos árboles. Los árboles retienen el suelo. Cuando se talan los árboles, el agua arrastra la capa superior de tierra fértil,
y la va lavando y la va llevando a través de los ríos al mar. Luego hay otra consecuencia del clima extremo, que es las épocas de sequía. Lo hemos visto este año en Australia, lo hemos visto en California, lo estamos viendo acá. El país se ha prendido fuego, porque no es solo Córdoba o la zona de los humedales, también está sucediendo en Formosa, muchos lugares. Si uno ve los mapas de los incendios, de la mitad de Argentina hacia el norte está todo lleno de focos de incendios. Los incendios, que por un lado están provocados por la ganadería, porque se trata de liberar tierras para la ganadería, y además lo hacen de cualquier manera, o sea, ni siquiera tienen un método con precaución para no generar los incendios. Lo hacen arrastrando focos, con máquinas, con tractores, y en momentos en que hay sequía. Además eligen momentos en que hay sequía, que una mínima chispa genera un gran incendio. Entonces se pierde la masa forestal, y al perder la masa forestal, se contribuye a incrementar el famoso efecto invernadero. El efecto invernadero tiene muchas causas, ¿no? La actividad humana, por supuesto, la principal. Tenemos el tema energético, por un lado, ese factor que es muy importante, pero la ganadería está en segundo lugar, porque si sumamos todos los medios de transporte, todos, contribuye más al efecto invernadero la ganadería que la suma de todos los medios de transporte. Por diversas vías. Una es las emisiones del ganado. Todos hemos escuchado hablar del metano, que tiene un potencial de retención calorífica de 25 veces más que el CO2, porque hablamos del CO2, que es el que produce la quema de fósiles, de combustibles fósiles. Pero el metano, el potencial calorífero que tiene, es de 25 veces más que el CO2, y eso lo libera el ganado. En el caso de los cerdos, hay algo que se llama óxido nitrógeno, que es lo que liberan los cerdos, que no es metano, porque el metano es producto de la manera que tienen las vacas de procesar el alimento. Todos sabemos que son rumiantes, entonces tienen un proceso digestivo muy largo, complejo, y es ahí cuando liberan metano. En cambio los cerdos, como son alimentados por nitrógeno, alimentos que tienen nitrogenados, liberan óxido nitroso, que es 298 veces más, tiene 298 veces más potencial de incremento calorífero que el CO2. Entonces es como la tormenta perfecta, porque están las emisiones del ganado, pero además, para liberar suelo, para alimentar ganado, se talan los bosques. Entonces, cuando se talan los bosques, los vegetales acumulan CO2, son nichos de CO2, sobre todo los troncos, pero también las hojas. Lo acumulan, son reservorios de CO2, y cuando son, sobre todo, quemados en los incendios forestales, ese humo que vemos es CO2 que se está liberando al ambiente. Pero aunque se talara sin quemar, se pierde este potencial de absorción de CO2, que es el proceso de la fotosíntesis que todos estudiamos en la escuela. Las hojas de los árboles acumulan CO2 y liberan oxígeno, lo transforman en oxígeno. Y el CO2 queda acumulado en la materia forestal. Entonces, cuando hemos talado la mitad de los árboles del planeta, tenemos la mitad
de capacidad de sustracción de CO2 del aire, de la atmósfera. O sea, todas las vías son negativas y se van sumando. Son muchos efectos y todos son nefastos para el calentamiento global, que a su vez genera más fenómenos climatológicos extremos, más sequías, más desertificación, más lavado de suelo, y entonces tienen que salir a buscar más suelo para sembrar más soja, para alimentar más ganado. Y es como que se está acelerando el proceso. Entonces, lo que es muy cuestionable es que en busca de dólares, porque esto sería la zanahoria para vender que esto es bueno, traer estas inversiones chinas, porque lo que están diciendo es que en vez de venderle la soja a los chinos, le vamos a vender la carne, que vamos a recibir las inversiones para instalar las megagranjas y que después vamos a exportar la carne con valor agregado. O sea, no solo soja, sino carne, que por unidad valdría más. Aunque no tiene mucho valor agregado, porque la realidad es que genera muy poca mano de obra. Están diciendo que estas megagranjas van a generar solo 9.000 puestos de trabajo, entonces no vamos a exportar tanto valor agregado. En cuanto a la inversión, son 3.600 millones de dólares. La inversión de los chinos en las megagranjas. 3.600 millones de dólares comparado con la deuda externa que tenemos, que son más de 100.000 millones de dólares, comparado con el déficit fiscal que tenemos todos los años, son monedas. Entonces, ¿cuál es la ventaja? ¿Por qué este tema no se debate? ¿Por qué tanto silencio? Porque nos van a dejar un desastre ambiental, un desastre para la salud humana, potencial, y no va a pasar tanto tiempo antes de que surja una nueva pandemia en Argentina esta vez. El tema de la crueldad contra los animales, desde ya, pero eso sabemos que le importa poco a la clase política argentina. Los que estamos en esto lo sabemos bien. Pero, ¿qué están proponiendo? O sea, están divorciados del mandato de la gente cuando los vota, porque la gente no quiere enfermarse, no quiere que destruyan el medio ambiente en Argentina, la gente está angustiada viendo los incendios. Entonces, ¿qué hay detrás de esto? No se entiende, y sobre todo no debe ser nada bueno porque se está negociando con prepotencia, diría yo, porque saben que hay una resistencia, lo saben muy bien, sin embargo siguen adelante y va a ir la canciller a China el mes que viene para firmar el acuerdo. Una acotación al margen, quería leerles algo, porque otras de las zanahorias que ponen para que la gente considere que esto es necesario, es decir, bueno, que se crean 9.000 puestos de trabajo. Todos sabemos que el empleo en este tipo de lugares no es ni trabajo digno ni empleo decente. Por empezar, la violencia que implica este tipo de maltrato permanente, de crueldad contra los animales, la forma en que los faenan, y sobre todo la presión para que tengan una altísima productividad, que hace que esta gente, salvo que fueran psicópatas todos, que no lo creo, en general es gente vulnerable, se vea perjudicada en su salud psicofísica por tener este tipo de empleos. En general, se trata en Europa, por ejemplo, donde también han instalado granjas chinas, yo conozco el tema de España, que han instalado en Castilla después de la crisis del 2008, y la verdad es que están bastante arrepentidos los pueblos donde las han instalado,
Los que trabajan en esos lugares en general son inmigrantes del Magreb, inmigrantes del norte de África, gente bueno, muy vulnerable, que llegan al país muchas veces indocumentados y bueno, no les queda otra que tomar este tipo de empleo. No es tampoco casual que en Estados Unidos instalen este tipo de, también existen mega granjas de cerdos, y quizás hayan sido sus inventores ellos. No es casualidad que estén instaladas en pueblos donde la población es mayormente afroamericana. Porque otra de las desgracias que conllevan es, además de la contaminación que ya expliqué que es atroz, es que tienen que estar permanentemente respirando todos esos sulfuros, nitrógenos, todas estas excretas de los cerdos, que además de que es horrible vivir con ese olor, tener que encerrarse en las casas para que no les entre ese olor, parece ser que trae enfermedades respiratorias y sobre todo en los ojos, afecciones en los ojos, en la córnea, debilidad, irritación, dolor, fotofobia, que es terrible también. En los lugares donde las han instalado, en algunos lugares en Latinoamérica donde las han instalado, ha habido puebladas parecidas a las que se originaron con la megaminería para sacarlas. Pero una vez que las instalan, es muy difícil que las saquen. Y por ahí les lleva estar 10, 15 años luchando contra las megagranjas. Es idéntico al proceso de la megaminería. Que prometían también una tecnología limpia, venían ingenieros, decían que hacían informes de impacto, estudios de impacto ambiental, y todos los estudios de impacto ambiental terminan siendo truchos, pagados, producto de la corrupción, y llegan con toda esa parafernalia de técnicos, de doctores y de científicos, avalando que no va a haber contaminación, y después de 15 años es un desastre. El resultado es desastroso. Aquí, bueno, tuvieron juicios, como la mina Veladero en la zona periglacial de San Juan, de la Barrick Gold, Minera Lumbrera, también las han cerrado. En Chile, Pascua Lama, que ha sido cerrada por el Tribunal Ambiental, pero claro, después de 15 años de hacer daño, o más. Y llegaban con todas las promesas, como están haciendo ahora, que cuando la gente empezó a quejarse, a repudiar la instalación de estas megagranjas, empezaron a decir que sí, que bueno, que iban a estudiar la cuestión ambiental, que iban a hacer los correspondientes informes de impacto ambiental. Es algo que no tiene ningún sentido, porque, o sea, un niño de 5 años se da cuenta que esto contamina y que no hay manera de evitar la contaminación, solamente con ver las fotos aéreas. ¿De qué tecnología limpia pueden estar hablando? Es imposible, por el volumen, por el volumen. Entonces, como les decía, en estos lugares donde se han instalado ha sido una tragedia ambiental. Las personas que trabajan en estos lugares son gente realmente que están padeciendo una especie de trabajo esclavo. Y les quería leer el caso de un trabajador en la zona de Limoges, de granjas, pero en este caso eran granjas de vacas lecheras. Y este señor, que es un español, que se llama Mauricio García Pereira, escribió un libro que se llama Maltrato Animal, Sufrimiento Humano, donde explica que mayormente justamente no es trabajo ni empleo digno, ni empleo decente. Dice que pueden sobrellevar este tipo de trabajos gracias a la droga y al alcohol. Eso es lo que él declara.
ya lo dije antes, solamente un psicópata puede disfrutar con este tipo de empleo, ¿no? Entonces, un pequeño párrafo que me anoté de su libro, donde él narra esta presión que sufren los trabajadores por la productividad, porque esa es otra de las barbaridades. O sea, se quiere maximizar la ganancia a tal nivel que justamente tienen que trabajar a muchísima velocidad, y por eso también los horrores de faenar animales, de la manera en que los faenan, la manera en que los evisceran con el animal capaz que todavía está vivo, es por la presión a la que someten a los trabajadores, y están en un ambiente totalmente alienante contra el reloj. Dice, sacrificábamos 35 vacas a la hora. Yo tenía 1,5 minutos para aspirar la médula de cada una. Ese ritmo frenético es el causante de que en los mataderos siempre haya accidentes laborales, bajas por lesiones y enfermedades, y además se trata de una industria extremadamente hermética. Es más, dice, es más difícil entrar a un matadero que a un submarino atómico. Y es verdad, siempre que hacen publicidad muestran la vaca feliz en la pradera, en Suiza, pero nunca muestran. Yo creo que los consumidores tienen derecho a saber, que nuestra ley de defensa del consumidor lo dice, el derecho a la información, saber de dónde viene la comida, cómo la producen. En cambio, es totalmente hermético. Como decía Sir Paul McCartney, ¿no? Que si los mataderos tuvieran paredes de cristal, todos serían vegetarianos. Pero yo creo que es el último tabú que queda, ¿no? En la humanidad. O sea, por lo menos que la gente sepa, que lo vea. Si bien los jóvenes se informan, y cada vez son más los que se hacen vegetarianos o veganos, y ellos tienen esa manera de informarse a través de las redes sociales y de internet, todavía falta mucho por hacer. Nosotros siempre decimos que se necesita educación, una materia de educación ambiental, educación animal, desde primer grado en la primaria, donde se muestre tal cual son las cosas, se muestre la verdad de lo que significa esta industria, lo que significa sobre todo hoy, y cada vez es peor. Otro problema que vamos a tener en Argentina es que posiblemente las instalen en provincias que ya están haciendo la cola para recibir esas inversiones, en provincias que, siendo benévolos, digo, tienen instituciones débiles, siendo benévola, ¿no? Estamos hablando de Chaco, Formosa, Santiago del Estero, que realmente están haciendo mucha presión para que les instalen a ellas las megagranjas. No sé si finalmente irán ahí, pero la verdad que estamos hablando sí de que van a tratar de que estén cerca de los ríos, necesitan la salida rápida a los puertos, y si las instalan cerca de la cuenca del Paraná será un desastre ecológico, porque las excretas de los lagos de precipitación terminarían contaminando las napas, terminarían contaminando la cuenca del Paraná, y no sé si no terminarían contaminando incluso el acuífero guaraní. Todo está muy cerca y por debajo la tierra está interconectada. Otra situación que llama la atención es que se hablaba de que la hidrovía del Paraná se le iba a concesionar a los chinos, porque el actual concesionario se terminó el contrato y buscan un nuevo concesionario. Y es una versión periodística también, con lo cual sería negocio redondo, que también tengan la vía de salida concesionada. En definitiva, hablando de la cuestión medioambiental, se está vulnerando el artículo 41 de la Constitución Nacional, que establece el derecho a un ambiente sano para las generaciones actuales y para las futuras. Y además la obligación de las autoridades de preservarlo y de garantizarlo. Entonces, desde todo punto de vista, es inconstitucional lo que se está haciendo.
va contra la Ley General de Ambiente, la 25675. Todas estas cuestiones no se están analizando, no se está abriendo el debate. Nosotros con Alvisa armamos una carta así para el presidente de la Nación. Yo estaba pensando últimamente que también habría quizás que involucrar, ya que no hay defensor del pueblo, al auditor general de la Nación. Porque necesitamos alguien que sea independiente, porque por lo que estamos viendo, esto están muy decididos a seguir adelante. El ministro de Medio Ambiente, Cabandier, dijo que se opone, pero yo no lo he visto tampoco informar, presentarse en los medios de comunicación, informar sobre el tema. Es como que se opone en abstracto, ¿no? Como algo testimonial, porque otra le queda más que oponerse. Pero el canciller sigue adelante y me temo que posiblemente, como hubo una delegación de poderes al presidente, no tenga que ser refrendada por el Congreso este acuerdo. Si bien los tratados se celebran, tienen un proceso de creación donde lo celebra el presidente de la Nación, es facultad del artículo 99, inciso 11, luego hay otra etapa que es que se ratifique a nivel del Congreso de la Nación, pero esa etapa muchas veces en Argentina no se lleva a cabo, muchas veces por esta cuestión de las facultades delegadas, y además por cuestiones de celeridad, de urgencia, que siempre terminan justificando que no pase al Congreso, que es lo que yo creo que no quieren, que se debata en el Congreso de la Nación, porque ahí podría haber una oportunidad para las organizaciones, las ONG de medio ambiente, de derecho animal, para expresarse, para que el tema esté en agenda en los medios. Así que realmente creo que si se firma en noviembre, posiblemente este tema va a generar muchos problemas, porque van a venir, va a haber luchas también en los pueblos donde se instalen, una lucha desigual, pero que la gente, es tan dramático lo que padecen con la instalación de estas megagranjas, que la gente va a hacer lo mismo, va a hacer las mismas puebladas que hicieron con las minas a cielo abierto. Bueno, otra cuestión que tampoco se ha tenido en cuenta es que en el 2015 la expresidenta y actual vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, firmó junto a 193 mandatarios en las Naciones Unidas la Agenda de los Objetivos para el Desarrollo Sustentable 2030. Y yo estuve analizando uno por uno, son 17 objetivos, y prácticamente la mayoría son vulnerados por este acuerdo. O sea, vulnera la Constitución Nacional, la Ley General de Ambiente, el tratado, la firma de compromisos internacionales recientes, no de otro gobierno, de este mismo gobierno. Y quisiera también llamar la atención de que veo mucho silencio por el lado de la oposición. Lo dije de entrada, me hace pensar que quizá esto se empezó a negociar el año pasado. Porque también pienso, en medio de la pandemia, yo no sé si China en enero estaba en condiciones de negociar, y en los meses subsiguientes de negociar esto. Me da la sensación que esto venía de antes, porque la peste porcina africana que tuvieron en el 2018, los obligó a sacrificar sus 50 millones de cerdos, ellos de inmediato tomaron la decisión de tercerizar la producción de cerdos. Así que tengo mis dudas cuando se inició esto. Y también me hace pensar que es el único tema que no está criticando la oposición. Y hablando de peste porcina africana, hubo brotes en Alemania recientes, y en Brasil con contagio a personas que están trabajando en esos lugares, ¿no? Solo falta que salten de persona a persona. O sea, los virus son muy listos, van mutando, buscando la manera de propagarse, porque el único impulso vital que tienen es a propagarse, con lo cual no va a tardar mucho tiempo en que, nuevas
pandemias surjan. De hecho, y esto ya lo había dicho Bill Gates hace muchos años, que sabían que iba a haber una sucesión de pandemias, lo que no sabían era cuándo iba a empezar este proceso, y ahora dicen que muchos científicos que cada 4 o 5 años va a haber una pandemia. Entonces, por lo menos tratemos de evitar que el foco sea Argentina. Bueno, en otra charla que hice en el Colegio Público de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, había hablado un poquito de la crisis de representación política, y un poco el tema de la subrepresentación de algunas provincias y la sobrerepresentación de otras provincias, que justamente son esas provincias feudales, cuyos diputados y senadores votan lo que les ordenen votar, según los intereses del gobernador. La ley 22.847 tiene unos pisos para, en el caso, bueno, el Senado ya sabemos cómo es, son 2 por la mayoría y 1 por la minoría. En cada provincia son 72 senadores. Cada provincia tiene 3. Y ya sabemos cuáles son las mayorías en el Senado, ¿no? Pero diputados podría ser más plural. Sin embargo, como no se están haciendo censos, están sobre representadas justamente las provincias más chicas y feudales. Como decía antes, con instituciones débiles. Esta ley 22.847 prescribe que se tiene que elegir un diputado, es proporcional, de todas formas son unos cálculos matemáticos, pero en general en proporción al número de habitantes, que es 1 cada 161.000, o fracción superior a 80.500. Pero ninguna provincia puede tener menos de 5 diputados. Aunque una provincia tuviera un solo habitante, tendría derecho a tener 5 diputados. Y estas cifras que le di de un diputado cada 161.000 habitantes, bueno, es en base al censo que creo que fue el año 83, y fue el último que se hizo, no se volvió a censar la población. Entonces, las proporciones de habitantes fueron variando. De hecho, se acumuló mucha gente en el conurbano bonaerense. La provincia de Buenos Aires tendría que tener una representación. Yo la otra vez hice unos cálculos en función de los habitantes que tiene la provincia y los habitantes de la nación, tendría que tener un 33%, es el 33%. Son 15 millones de habitantes, la provincia de Buenos Aires, más o menos, a grosso modo. 45 millones en el resto del país. Más o menos tendría que tener una representación del 33%. Y tiene una representación de 70 diputados, que son el 27%. Hay un 6% de diputados menos que representan la provincia de Buenos Aires. Esos diputados de menos que tiene la provincia de Buenos Aires, lo tienen de más provincias que tienen quizás menos población porque emigraron hacia la provincia de Buenos Aires, hacia el conurbano. Están sobre representadas. Son provincias feudales en general que van a aumentar todavía más este problema dramático de la crisis de representación que tenemos los ciudadanos. Porque se vota, y luego, cuando llega la hora de la verdad en el Congreso, que los diputados levanten la mano, no lo hacen necesariamente de acuerdo al mandato que le dio la gente, ni tampoco de acuerdo a la plataforma electoral que presentaron. O sea, generalmente se promete una cosa, después se vota en otra. Entonces todo este tema, aunque llegara al Congreso, que tengo mis dudas, sería muy factible que saliera también, porque estas provincias feudales que tienen mucho interés en que se le instalen las granjas, las mega granjas chinas en su provincia, tienen un peso específico importante en la Cámara de Diputados. Así que bueno, como decía Lucía, el tema que Laura
nos impartió es auspicioso, muy auspicioso, desde el punto de vista jurídico. Desde el punto de vista de la realidad y la política, lo que yo tengo para decir es todo lo contrario, es dramático, y tenemos a la vuelta ya el viaje del canciller a China. Así que, bueno, quedo abierta si quieren hacer alguna pregunta para ampliar un poquito Bueno, más. doctora, la verdad que nos quedamos todos escuchando un dato más preocupante que el otro. La verdad, hay tantos factores que sabemos que van a influir de manera tan negativa en todo, lo que usted comentó, que la verdad que por lo menos yo me quedé con una sensación de impotencia, porque es lo que dice usted, se va avanzando en las tratativas y todo esto está frente a nuestros ojos. No solamente, como también usted mencionó, ya pasó, tenemos la evidencia de las megaminerías, los cultivos de la soja, todos los efectos nocivos que tiene el medio ambiente, la gente que está alrededor, en lo que consumimos, ¿no? Yo personalmente, cuando mostraba las imágenes de los cerdos, yo me hice vegetariana hace muchos años, empezando por el tema de la empatía con los cerdos, básicamente. Así que este tema para mí es terriblemente doloroso, y me da, la verdad que es preocupante, y me da un poco de temor. Me da un poco de temor porque veo que hay voces que se están alzando en contra, porque hay un movimiento también hecho. Ahora salió hace poquito un video que se realizó de famosos que a veces, bueno, tienen el empuje que nosotros desde el ámbito privado no logramos tener, pero vemos que no tienen el impacto que se necesita para evitar que esto se llegue adelante, ¿no? Esto es lo que a mí me deja todo esto, esta sensación de, bueno, vamos a poder evitarlo. Como dijo usted, una vez que esto está instalado, removerlo después es muy difícil. Sí, es muy difícil y tarda años, y el daño queda hecho. Sí, y el daño se produce igual, eso es lo terrible, que por más de que lleve muchos años y se lleve a consolidar, el daño se produce de todos modos, ¿no? Y que justamente la estrategia es buscar países que estén ávidos de inversiones, justamente para eso, trasladar el riesgo a un país como el nuestro, vamos a decir. Sí, No sé si... tercerizan el riesgo, es claro. Tal cual, sí, tal cual. Y nosotros lo asumimos en pos de una inversión, y que tampoco es muy claro, y si uno hace el contraste de beneficios y perjuicios, bueno. La inversión es miserable. 3.600 millones de dólares no es nada en las cuentas públicas. Y 9.000 empleos tampoco. No, desde ya. Desde ya. No sé si alguien quiere habilitar el micrófono para hacer alguna pregunta, los últimos 5 minutitos. Tengo un problema, que se me achicó la pantalla y no la sé agrandar. Están preguntando, por ejemplo, una pregunta es, ¿cuándo se estaría firmando el acuerdo? Habían dicho en noviembre, se había establecido para, no sé si era agosto, y después se pospuso, supuestamente por todo el movimiento que se generó en contra. Supuestamente. Sí, en noviembre va a viajar el canciller, la fecha exacta no la tenemos, la vamos a tener. Nosotros, a Luisa va a tener la primicia, le puedo decir eso. Bueno, ahí hay que estar atentos para, en forma previa a la fecha, tratar de hacer todo el movimiento, aunque sea a través de las redes, que hoy por hoy suma mucho, y tratar de, entre todos, tratar de manifestarnos y hacer un poco más visible la voz en contra. Lo que todos están agradeciendo, la información muy valiosa, que creo que esto debería ser público y darse a conocer por todos lados, pero bueno, es lo que ya mencionó, claramente con una intención a propósito, ¿no? Es totalmente adrede esto, de que no se dé a conocer. Habían preguntado también en un momento si se sabe esto, si se empezó a tratar quizás con anterioridad, que eso también lo había dicho usted, que probablemente esto ya venía siendo negociado hace un tiempo. Además, los chinos tienen una manera de negociar que es lenta, no es la negociación rápida, dan muchas vueltas, es propio de los orientales. Entonces me parece muy raro que en medio de una pandemia surja esto de la nada. Claro, sí. Sí, igual también yo he estado viendo documentales es una estrategia que tiene China de tercerizar e ir a países concretos, bien estudiados, a donde destinan sus inversiones, y todo, está todo muy analizado también. Bueno, han colonizado África. A cambio de inversiones en autopistas, en infraestructura, han depredado también África. Sí, lo hacen indican que tienen que ser materiales chinos y empleados, la mayoría son chinos, y es muy poca la inversión que queda en realidad para el país, que es lo que estaríamos viendo acá también.
Además, parece que esto también forma parte de algo más grande, ¿no? Porque no nos olvidemos que en la época del anterior gobierno kirchnerista, se hizo un acuerdo con China muy importante, donde se instaló una base que dicen que es científica, pero en realidad es militar, porque ellos dicen no, porque la ciencia depende del Ministerio de Defensa en China, pero la verdad es que está militarizada, y es en Neuquén, y en 200 kilómetros a la redonda no puede entrar ningún argentino a inspeccionar, y hemos cedido soberanía. Entonces, eso, ahora se estaba hablando que me han dicho que no, pero hubo una nota periodística, que no me acuerdo si fue Perfil o Infobae, la semana pasada creo que fue, o la anterior, que dicen que la central con tecnología china, que se va, en Atucha 3, que se va a construir, es una tecnología que no fue probada, porque seríamos conejillos de indias. Después me han dicho de fuentes de Cancillería que no es así, pero la verdad es que el periodista tendrá sus fuentes también. Dice que es una tecnología que no ha sido probada nunca, ni en China ni fuera de China, y se va a probar en Atucha 3. No sé qué hay de verdad en esto, es una fuente periodística, no recuerdo si era Infobae o Perfil, pero que son medios respetables. No No son me amarillos. extrañaría porque no sería la primera vez que se hace eso. Ha pasado en Estados Unidos que exporta tecnología nueva para que sea aprobada en otros países justamente Claro. para eso. Lo mismo que estamos mencionando acá. Que el riesgo Claro. sea asumido Mm. por otros países. No sería la primera vez. Y acá estamos en una situación tan vulnerable que, bueno, China va a aprovechar como aprovechó con África, porque estamos en el peor de los mundos. La pandemia complicó más todavía, ya teníamos una situación económica difícil, esto lo complicó aún más. Entonces es como que tienen el argumento para decirle a la gente, miren, pero se perdieron 4 millones de puestos de trabajo, traemos puestos de trabajo, no hay dinero, vienen inversiones, pero claro, a veces a la gente se le dicen las cosas en abstracto sin poner en la mesa los números, porque los números son la nada misma. Entonces, eso es lo que hay que tratar de difundir, que no van a ganar nada, van a perder, esto es pura pérdida, y si gana alguien será algún, Pocos. no sé, algunos pocos, ya sea en la política o en los negocios, y los chinos, pero el pueblo argentino va a perder, y va a perder todo, todo, la salud, el medio ambiente, económicamente. Si tenemos una nueva pandemia, esta vez perdimos 4 millones de puestos de trabajo, y montones de pymes cerraron. El otro día escuchaba que ahora abren los shopping, el 30% de los locales cerrados. Entonces, esto se puede repetir en 4 o 5 años. ¿Qué nos La está... evidencia está frente a nosotros. Creo que todo lo que estamos atravesando es la evidencia que tenemos frente a los ojos. Pero bueno, es cuestión de despertarnos también y darnos cuenta de lo que está pasando alrededor nuestro, que está frente a nosotros también. Todos en los comentarios están señalando el horror, la crueldad no inconmensurable de estas granjas. Nosotros hacemos hincapié en los animales, en la crueldad que se establece con los animales, pero en realidad por todos los aspectos que ha señalado en forma tan negativa, y el trato cruento que tiene con los animales no humanos es inconmensurable, la verdad. Le agradecemos, doctora, por toda la información que nos dio. Muy, muy completa la charla, la verdad, un gusto haberla escuchado. Creo que es momento de ponernos a actuar también, y tratar de nuestro lugar, todo el lugar que podemos, tratar de hacer algo, porque es el momento. Después no dejemos pasar este momento porque puede llegar a ser tarde, pero bueno, intentar hacer todo lo posible también. Sí, tenemos que sobre todo difundir, porque la población tiene que saberlo. Ahora están con otras cuestiones, pero tienen que saber esto porque obviamente van a salir masivamente a la calle en el momento, aunque la pandemia, digamos, mucha gente la mantiene en sus casas. Yo creo que si toda la gente supiera esto que está pasando, que van a firmar, saldrían masivamente. Sí, claramente, porque nos afecta a todos también. Nos afecta a todos. Sí, nos afecta a todos. Nos afecta de mil maneras. Les están agradeciendo muchísimo por la charla. Les reiteramos a las dos disertantes, la doctora Garrido y la doctora Velasco, gracias por haber estado hoy en este espacio que tenemos en el colegio. Desde ya agradecidas y esperemos en algún momento volverlas a tener. Gracias por todo lo que nos han aportado en el día de hoy. Una jornada para mí excelente. Muchas gracias a ustedes y aprovecho estos 2 minutos para decirles que las esperamos a la doctora Edith Chenone y a la doctora Alejandra Belda, que es veterinaria de SOS Caballos de Santa Fe,
el 5 de noviembre a las 17 horas en el Zoom del Colegio de Abogados de Capital Federal. Se pueden inscribir ahí. Hay Ahí vamos a infoacadémicas@colegiopublicocapitalfederal.org.ar. Después vamos a pasar los datos también. Así es. Para Bueno, un compartir saludo y gracias a todos por Muchas acompañarnos. gracias a todos por estar. Gracias a todos los que nos acompañaron hoy. A los miembros del instituto y miembros de otros institutos también. Gracias a todos. Y esperamos verlos pronto. El miércoles que viene tenemos otra reunión para que le interese también. Miércoles que viene a las 17 horas vamos a estar teniendo otra charla. ¿Cómo no? Muchas gracias a todos. Bueno, Chao, gracias. chao, gracias.